Hola chiques, ¿cómo están? Acá Pablo de vuelta, ¿sí? Política de Ciudadanía, quinto décima, ¿sí? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Estoy tratando de hablar fuerte porque el mic de mi notebook, no sé, no me toma muy bien el sonido. De última, levanten al toque el sonido, y ya, ¿sí? Bien, vamos a comenzar a ver algo que en realidad ya veníamos viendo, ¿sí? Durante las clases que hicimos este año. Hicimos dos clases. Una referida al 24 de marzo y la otra, una de las últimas, si no la última, clase que hicimos antes de las vacaciones de invierno, que fue la entrevista con Susana. ¿Recuerdan? Bien. Particularmente, esta materia, política de ciudadanía, está dividida en unidades y trabajamos en modo de análisis de casos, ¿sí? Esto presencialmente está muy copado para hacer porque lo que yo planteo es cierta participación de ustedes, ¿sí? Les doy un caso, para la semana siguiente investigan qué es, y a partir de eso hacemos una especie de puesta en común. Así como estamos ahora de manera digital y de manera offline, porque yo estoy hablando con una cámara y ustedes me van a ver dentro de días, quizás no podemos hacer mucho. Lo que sí tenemos la herramienta de Edmodo, que aquí abajo ustedes ven que tiene una cosita que dice escriba un comentario. Pueden comentar los videos y pueden dar sus opiniones al respecto, ¿ok? Sería interesante que empecemos a interactuar de esa manera, porque si no se pierde el contacto, ¿ok? Y es interesante que podamos tener una ida y vuelta, sobre todo cuando trabajemos en estos análisis de casos. Debido a cómo viene la situación, yo a lo largo del año planteo varios casos, voy recortando algunos, pero este en particular no lo quería dejar pasar porque, bueno, forma parte de la unidad que en la planificación figura como dictadura cívico-militar religiosa, ¿sí? Y es un poco el tema que vamos a tratar en esta clase. Como ya les dije, esto ya lo vimos el 24 de marzo y lo vimos también en la entrevista. ¿Sí? Este es un periodo en la historia argentina nefasto que va desde 1976 hasta 1983. Entonces, todo bien, más o menos ya sabemos cómo viene la mano con esto, de hecho lo deben hablar con otros profes y demás, pero lo que a mí me interesa en esta parte de la materia es empezar a personificar las cosas y no dejarlo todo en un marco así muy abstracto y quedarnos simplemente en la historia oficial, ¿sí? Entonces, para eso vamos a bajar un poco y vamos a conocer a la gente que fue víctima de esta, de esta catástrofe, ¿sí? Entonces, particularmente, hoy les traigo, se ve ahí, ¿no? Vamos a acercar la cámara. Bien, este niño, su nombre era Floreal Avellaneda. ¿Sí? Este chico vivía con sus padres en la ciudad de Munro.
O sea, cerca de donde estamos nosotros, ¿ok? Había nacido en mayo de 1960, por lo que a la fecha, 1976, estaba pronto a cumplir 16 años. ¿Ok? O sea, era un adolescente como cualquiera de ustedes. Iba al colegio secundario y, bueno, participaba en el centro de estudiantes. ¿Ok? Sus padres eran militantes políticos. Militantes políticos del Partido Comunista, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de marxismo el 1 de mayo, que hablamos de Marx, hablamos de los socialistas, hablamos de los comunistas? Bueno, militantes del PC, Partido Comunista Argentino, ¿ok? En esa época los partidos políticos tenían lo que se denomina, hoy en día también existe en la universidad, sus juventudes. Es decir, la participación política en centros de estudiantes, de los partidos políticos, de los militantes, adolescentes y jóvenes. Se llama juventud, la juventud peronista, la juventud radical, ¿sí? En el caso del Partido Comunista, la juventud del Partido Comunista se llamaba la Federación Comunista y amistosamente le decían la FEDE. ¿Ok? Bueno, este muchacho, Florial, participaba en el centro de estudiantes de su colegio y era militante de la FEDE, porque sus padres eran del PC y él era de la FEDE, ¿sí? Bien. El golpe militar se produce en nuestro país el 24 de marzo de 1976. Todos los hechos que voy a narrar suceden ese año, ese mismo año, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cronología. 24 de marzo es el golpe. El 14 de abril 14 de abril, ustedes fíjense, menos de un mes, ¿sí? Se produce el siguiente hecho acá en la casa de los padres de este chico en Murro, que es que patotas del Estado terrorista, ya lo hablamos esto del Estado terrorista, sí, terrorismo de Estado, llegan a la casa buscándolo al padre para secuestrarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de los secuestrades, de los desaparecidos? ¿Sí? En esa ocasión, ustedes van a ver en el video que les voy a compartir, el relato de la madre y del padre también, que aún siguen vivos, la brutalidad con que se desarrollaron los hechos. Así que voy a tratar de obviar los detalles porque ya lo está contando la propia protagonista, la madre de Florial. ¿Sí? Pero básicamente llegaron 3 autos con personas disfrazadas, empezaron literalmente a disparar, perdón, a disparar contra la casa, tratando de que salgan las personas que estaban ahí adentro. ¿Sí? El padre de Florial se da cuenta que lo vienen a buscar a él y logra escapar. Quienes no pudieron escapar fueron la madre, la hermana y el hijo, que estaban dentro de la casa. Cuando ingresan, estas personas, si se les puede llamar así, deciden llevarse secuestrada a Iris, la madre de Florial, y a Florial. Entonces se produce el secuestro acá. El 14 de abril de 1976.
Bien, ¿a dónde son conducidos? Bueno, primero ella lo relata bien ahí, ¿no? Lo llevan a una comisaría, están un tiempo ahí, pero luego son definitivamente trasladados a lo que se conoció como el Campito. Esto es Campo de Mayo, ¿sí? Que también acá en zona norte, allá pasando Tigre, Polvorines, ¿ok? Ahí hay una base militar muy grande, que es Campo de Mayo, y dentro de ese lugar, que fue uno de los lugares, uno de los centros clandestinos de detención más grandes junto con la ESMA, en ese lugar funcionaba un pabellón que se llamaba el Campito, donde llevaban a los detenidos, a los secuestrados. Bueno, estas dos personas fueron conducidas a ese lugar y ahí empiezan los tormentos que cuenta Iris, ¿sí? Hacia ella y sobre todo a su hijo. 16 años, ¿ok? Para que pensemos un poco, ya de por sí, ¿no? El Estado terrorista, ¿qué qué peligro podría llegar a tener una mujer o un hombre, un simple hombre, un trabajador? El padre trabajaba, creo que en el rubro textil, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. O sea, ¿qué peligro puede implicar para la soberanía nacional eso? Más allá de las ideas que tuvieran, pero más allá, o sea, un chico de 16 años que está estudiando en la escuela secundaria y que está participando en un centro de estudiantes. Ahí Iris lo relata desgarradoramente en el video, cuando dice que escuchaba a su hijo gritar. Ustedes imagínense a una madre escuchando cómo torturan a su hijo. Debe ser uno de los peores calvarios que pueden existir en la humanidad. Bien. Sin embargo, a pesar de las torturas, como dice también, no pudieron sacar la información sobre el paradero de Florial Padre, ¿sí? Que se tuvo que esconder, se tuvo que refugiar. La cosa es que a Iris la terminan liberando, por decirlo de alguna manera, después de haberle hecho absolutamente de todo, pero a quien no liberan es a Florial. 13 de mayo, o sea, un mes después del secuestro, de lo que ocurrió en el domicilio de la familia Avellaneda, se produce un evento en las costas uruguayas del Río de la Plata, la desembocadura del Río de la Plata, perdón, mejor dicho, la desembocadura del río Uruguay con el Río de la Plata, en la cual un barco pesquero recoge un cuerpo en muy mal estado, lo recoge del agua, ¿sí? Entonces, a partir de fotografías que se envían a Argentina y a partir de determinadas marcas, de hecho tenía un tatuaje el chico, los padres se enteran que ese cuerpo era el de Florial Avellaneda. O sea, no quiero entrar en detalles escabrosos sobre la manera en que fue asesinado este chico, porque sería macabro dar algunos detalles, pero básicamente fue
torturado como si fuese ni siquiera un animal, como si fuese una plaga, no sé cómo decirlo. Los detalles son escabrosos. Ahí, bueno, de alguna manera creo que Florial Padre lo dice en el video un poco. A lo que voy. Bueno, acá hace hallazgo del cuerpo, ponemos. El 13 de mayo del 76. Desde entonces y hasta la fecha, Florial se ha convertido en símbolo de la lucha juvenil contra el autoritarismo, ¿sí? Por eso yo vengo acá y les pongo su foto y cuento su historia. Porque vamos a hablar de dictadura y podemos hablar de fechas y podemos hablar de lo que fuera, pero si no vemos las caras, si no sabemos los nombres, si no sabemos qué fue lo que pasó, eso queda más o menos ahí en la nada. ¿Se entiende? Entonces la idea es un poco dar cara, dar entidad a las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. ¿Qué más le quería decir sobre esto? Bueno, hacia la primera década de este siglo, o sea, los primeros años, la década del 2000, se comenzó a realizar juicios contra los genocidas y parte de los juicios que se hicieron, muchos estuvieron basados en los casos de Campito, de Campo de Mayo. Y el caso más emblemático que se tocó fue el de este chico, ¿sí? De hecho, van a ver en el video, creo que hay escenas cuando la madre está dando testimonio en el juicio. Algo que a mí me llama mucho la atención en ese video es que en un momento ella dice lo que les estaba diciendo antes, ¿no? Escuchaba a su hijo y ella dice torturando, o lo dice mal la palabra, o sea, lo que yo pienso, ¿no? Que el traumatismo que tiene esa mujer ni siquiera le permite decir la palabra inconscientemente. ¿Me explico lo que digo? Más allá de que es una persona mayor ahora y que le cuesta y toda la bola, pero el daño es tan profundo que provoca cambios lingüísticos incluso. Bien, esta gente fueron identificados los que provocaron el secuestro, la tortura y la muerte, el asesinato de Florial y fueron condenados a cadena perpetua. ¿Sí? Ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser que Florial estaba en Campo de Mayo y apareció en el Río de la Plata, en las costas uruguayas? Bueno, esencialmente, vamos a usar otro color. Es interesante el caso de Florial. A ver, no tengo más lugar en la pizarra. Vamos a borrar acá. Me quedó un poco chiquita. Y esperen que elijo otro color. Cuando ustedes escuchen este término, los vuelos de la muerte, ¿sí? Es algo que se conoció 20 años después de que esto terminó, ¿sí? Más o menos. No sé si 20, pero 10 años después que se terminó la dictadura, ¿sí? Algunos arrepentidos, entre comillas, porque nunca nadie se arrepintió de lo que hizo. Pero bueno, buscando alguna levedad en la condena, empezó a cantar y a decir lo que hacían realmente. Y la verdad que son cosas aberrantes. Los vuelos de la muerte, básicamente, era que la gente que se les iba la mano con la tortura, que ya estaban medios muertos, básicamente,
O si no, los drogaban, los subían a un avión del ejército, despegaba en vuelo y los tiraba al río o al mar argentino. Literalmente los tiraban del aire al mar. A este chico lo tiraron en el río en el río de la Plata. Entonces, fíjense ustedes el salvajismo, la brutalidad de lo que estamos hablando. ¿Sí? También, un poco en esta unidad que estamos viendo, yo lo que trato de traerles son casos bastante específicos, ¿sí? Porque si ponemos a hablar de los 30.000 desaparecidos que hubo, no terminamos más. Y todos fueron importantes. Pero estos casos en particular, yo se los comparto. ¿Por qué? Porque son o eran, mejor dicho, chicos, chicas y chiques como ustedes. Él particularmente tenía 16 años y participaba del centro de estudiantes. Sé que muchos de ustedes participan del centro de estudiantes. A lo que voy, que me parece bárbaro, a lo que voy, que tenemos que cuidar las instituciones que tenemos, ¿sí? Pareciera que es normal hoy en día que nos juntemos a debatir en un centro de estudiantes, pero no siempre lo fue. Entonces, la lucha de esta gente por defender esas instituciones tuvo que haber valido la pena. Entonces, cuando vayamos a participar del centro de estudiantes, hagámoslo con conciencia, hagámoslo con respeto, hagámoslo con responsabilidad hacia nosotros y hacia nuestros compañeros que estamos representando. ¿Sí? Básicamente, no vayamos a huevear al centro de estudiantes. Es un espacio importante, democrático que tienen ustedes, en el que pueden transformar la realidad cotidiana, la realidad de todos los días, la realidad del colegio, la realidad del aula. ¿Sí? Entonces, básicamente esos son los ejes centrales de este caso, el caso de Floreal. Repasemos para ir cerrando, ¿ok? Estamos en la parte de dictadura cívico-militar religiosa, 1976-1983. Traemos el caso de Floreal, también conocido como el Negrito, Floreal Avellaneda. Floreal vivía con sus padres en la localidad de Munro, militante del Partido Comunista, él militante de la FEDE, que era la Juventud Comunista, participaba del centro de estudiantes, era delegado de su curso. 14 de abril de 1976, menos de un mes después que haya ocurrido el golpe de Estado, lo secuestran a él y a su madre, los torturan, a su madre la liberan y a él lo asesinan. ¿Sí? A través del método siniestro de los vuelos de la muerte. Yo lo que quiero es que esta información ustedes la recopilen en nuestra carpeta, la copien. Si quieren se buscan una foto del Negrito, esta es la más conocida, la pegan, investigan un poco más, ven el video que les voy a compartir y a partir de eso recopilan más información y van llenando más este mapa conceptual que acabo de hacer. Si quieren, como les dije antes, podemos intercambiar en escribe un comentario. ¿Sí? Me ponen, mira, Pablo, lo que encontré sobre Floreal, esto era así, esto no era así. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tratar a ver si funciona esto. Yo todavía con ustedes no me había metido con análisis de casos. Bueno, sí, vimos a Eva, vimos a Che Guevara, vimos a Agustín Tosco. Más o menos esa es la idea. Pero estos casos que nos tocan más de cerca, son más cercanos históricamente e incluso son más cercanos a nuestra realidad. ¿Sí? Nosotros no somos ni políticas, ni somos revolucionarios.
Ustedes son estudiantes, yo soy un profesor, somos personas, nada, ¿sí? Entonces, nos toca más de cerca, está bueno que podamos interpretarlo desde nuestro sentido real, de la realidad, valga la redundancia. ¿Ok? Bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, a todo esto, les propongo que así como buscan información sobre el negrito, sobre Florida Avellaneda, vamos a borrar todo esto y vamos a poner así. Esto es la clase de hoy, ¿ok? Suponiendo que hoy es jueves, ¿sí? Nosotros tenemos clase los jueves, más o menos a esta hora. Un poco más tarde, me parece, ¿no? Sí, más tarde. A las 6. Bueno, hagamos de cuenta que estamos en el aula. Entonces, para la clase que viene, que va a ser la semana que viene, que sea martes o que sea el jueves, clase próxima, vayan investigando. Cuando digo investigando, a ver, chiques, internet, YouTube, Wikipedia, ¿sí? Página cualquiera, vayan buscando información sobre esta persona. María Claudia Falcone, ¿ok? Y si no encuentran mucho, van a encontrar información porque hay un montón de información. También pueden buscar con las palabras claves de la noche de los lápices. Así como el negrito Avellaneda representa la participación estudiantil en los centros de estudiantes, el caso de María Claudia Falcone, como próximamente vamos a ver, está relacionado con algo que ustedes usan, o al menos usaban antes de la cuarentena, que es el boleto estudiantil. ¿Ok? Bueno, chiques, vamos a ir cortando acá. Espero que les haya interesado la clase, que hayan aprendido algo nuevo. Y lo que me pasa generalmente cuando trabajo presencialmente estos casos, siempre pregunto en el aula, al terminar la clase, si conocían a este chico o a esta chica o a todos los casos que van a venir. Y básicamente siempre me dicen que no, que es la primera vez que escuchan. Muy rara vez me han dicho, sí, algo escuché alguna vez. ¿Por qué? ¿Y por qué me interesa traer estos casos a las aulas? Porque son casos que están silenciados por la historia escolar. ¿Sí? Cuando estudiamos a San Martín, estudiamos a Rivadavia, estudiamos a Roca, estudiamos a Perón, a Irigoyen. Ahora, estos casos no los estudiamos, porque la historia tiende a dejar un manto de olvido. Pero la forma de conservar una conciencia popular es conservando la memoria y recordando estos casos. Así como lo vemos ahora en esta unidad de dictadura militar, vamos a ver otra unidad que no tiene nada que ver con la dictadura, que es sobre violencia institucional. Y nuestro país, lamentablemente, a pesar de haber superado la etapa de la dictadura cívico-militar religiosa, la democracia aún tiene muchas deudas con lo que se denomina violencia institucional. ¿Sí? Ya lo vamos a estudiar próximamente. Nada, espero que les haya interesado, ya les digo, les dejo muchos cariños para ustedes, sus familias, sus amigos, y sigan cuidándose, espero que estén todos bien.
Lo que necesiten, saben que pueden contar conmigo. Así que me avisan y estamos en contacto. ¿Sí? Hasta la próxima. Chau, chis.